yo tuviese a mi favor a La Nación, a Clarín, a TN, a Canal 13, digo, bueno, no pasa nada, si no podemos salir a la calle, tenemos los fierros. Pero yo después de haber visto cómo funciona todo eso, quisiera no tenerlos nunca a favor. De verdad. De verdad, prefiero no tenerlos a favor. Porque la gente sabe, la gente no es tonta, ¿eh? Yo no me olvido nunca que cuando fuimos a las PASO, el viernes publicaron una encuesta diciendo el sábado los mercados celebran la encuesta que yo publiqué y el domingo se chocaron con la realidad. Yo no le asigno tanta importancia a esos medios y quisiera no tenerlos de mi lado. Respetuosamente, son lecturas erróneas. Ellos creen que como ganaron la elección, Alberto Fernández, entonces lo de los medios no tenía tanto peso. Para que eso ocurriera, fue necesario, además de la jugada política de la señora, que es histórica, también fue necesario todo el hambre que trajeron. El inmenso y devastador panorama que dejaron negativo de tierra arrasada en la República Argentina. La clase media, la misma que se había dado vuelta porque quería más y más en el 2015, se dio cuenta cómo se estaba cayendo a pedazos. Y los pobres caían en la indigencia. Millones de personas tuvieron una vida espantosa. Eso fue lo fundamental, junto con una buena operación política, genial, podríamos decir, en el momento más oportuno. Pero los medios siguieron gravitando y seguirán gravitando siempre. Nunca piensen que porque ganan una elección, los medios no han gravitado. Elecciones que se deberían ganar por 30 puntos se ganan por 2. Justamente por la acción de los medios. Personajes de la política que no podrían tener el 2% de aceptación, dados sus valores, pueden llegar al 40 o al 50%, aupados por la ideología y por los medios de comunicación. Pero está bien igual esto que dice Alberto Fernández, después de haber visto cómo funciona La Nación, Clarín, TN, Canal 13, quisiera no tenerlos nunca a favor. Es apenas una frase. Tenerlos en contra no solo le ha complicado la vida a Alberto Fernández y al gobierno, sino que le ha hecho muchísimo daño cada día al país. Y ahora, esto tan curioso, y me voy a la burbuja a saludar a la guapa, a la García, a Cintia, a Fernando Borroni, a Alan Longi, a todo el equipo ahí en la burbuja de la calle Venezuela. Ahora lo que ocurre con los medios de comunicación es que están un poquitín indignados porque se termina la cuarentena. Lo que voy a referir, para empezar la mañana, es una especie de récord del cinismo. Se trata de lo que ayer ya en los portales y hoy titula el diario La Nación y a su manera también Clarín. La Nación titula, a cabeza, que ahora hacen falta restricciones más duras. Aunque a ustedes les parezca mentira, La Nación dice, pese al incremento de casos, el gobierno anticipó que las restricciones estrictas finalizan el domingo. Cosa de veres, ¿no? Y Clarín anda más o menos por lo mismo, dice que Argentina pasó los 40.000 contagios y levantarían el confinamiento el lunes. Cosas notables suceden. Ambos diarios, más desembosadamente La Nación, sugieren que el gobierno no toma nota de la gravedad de la situación. Si en el principio de todo lo que ocurrió, los medios hubieran tenido que defender las cuarentenas, lo hubieran hecho. La cuestión era ir contra el gobierno, como lo hace el minuto por minuto en sus zócalos y en los títulos de los diarios. Cuando empezó todo lo de la pandemia y el gobierno eligió cuidarnos, a los 10 días ya estaban peleando por lo contrario, llenándole la cabeza a la gente con las críticas que mencionaban el trabajo y la producción. No nos vamos a morir de COVID, nos vamos a morir de hambre. Y ponían esos tipos, esos economistas de pelo parado, a decir cualquier disparate por televisión, desesperados por servir a un sistema del que viven y que no tiene ninguna relación con lo que llamamos el pueblo. El tema lo hemos mencionado muchas veces. Era que o creciera la figura de Alberto Fernández, muy elogiado entonces adentro y afuera del país, o darle un palazo. De esto se trataba. Si hubiera elegido el camino de no imponer cuarentenas, todo el mundo está poniendo cuarentena, los únicos que no lo hacemos somos nosotros. Pero Alberto Fernández decidió cuarentena, el gobierno tomó esa decisión y a los 10 días
estaban peleando contra la cuarentena. Después de haber sacado aquellos diarios, ¿se acuerdan que todas las tapas eran iguales? De que teníamos que estar todos juntos luchando con el coronavirus. 6 días después de esa tapa, ya Clarín empezaba en los canales y en los diarios a decir que, bueno, a la cuarentena también era insoportable y que la gente se entristecía y que lloraban los niños y que la gente quería salir y quería salir y quería salir y que las libertades, y sacaban a Sebrelli para que dijera esto es un gueto. Todo lo que hicieron. Parece mentira. Espero que no se haya olvidado ninguno de los oyentes de las 7:50 de cuánto hicieron. Ha pasado el tiempo, los contagios a los que ellos tanto ayudaron con sus campañas periodísticas criminales han llegado a un nivel muy angustiante. En ese marco el gobierno, sopesando todo lo que hay en juego y quizás dándose cuenta que no hay margen social para esas cuarentenas prolongadas, yo sería partidario de que sí, pero es una opinión. Hay margen para avanzar de la misma manera que en marzo del 2020, uno piensa que políticamente en todo lo que hay que estudiar y discutir, posiblemente no. Y entonces aparecen los diarios enojándose porque, caramba, con todos los contagios que hay, no mantienen las restricciones. ¡Qué barbaridad! Anuncia que la severidad de las restricciones de estos días se termina el lunes. Por lo menos lo dijo Cafiero. Yo no sé hasta qué punto vamos a ir después a la burbuja con la Guapa, con Cintia García, con Fernando Borroni, con Alan Longi, para ver si esos han captado algo dicho muy enfáticamente por el gobierno, de que se terminan las restricciones como las que teníamos y que vuelven el fin de semana del 5 y el 6 de junio. Yo leí lo que dijo Cafiero, el jefe de gabinete, que se terminaban las restricciones tal como fueron en estos días. Un anticipo que me pareció apresurado, si se quiere, como tratando de calmar por si empezaban a decir nuevamente que íbamos a seguir en restricciones, que esto no se terminaba nunca, porque algunos conductores, algunos de los forajidos que tienen micrófonos hoy día ya estaban diciendo, esto no se termina nunca, van a ver ustedes que esto continúa, que nos van a tener encerrados para siempre. Y ante eso posiblemente fue necesario hacer alguna aclaración. Entonces dice que la severidad de las restricciones de estos días se van a terminar el lunes, y ahí nomás, por la contraria, La Nación y Clarín se le tiran a la yugular. ¿Cómo? Hay mucho más contagios y levantan las restricciones. Es inconcebible, pero es así. Pasan de detractores de las cuarentenas a quejosos porque levantan las medidas restrictivas. Si usted convoca el estupor, dice, estupor, vení, te estoy llamando, quiero que me habites, el estupor no viene, está harto. Si habla de hipocresía y solo se está repitiendo, ¿qué palabras quiere decir cuando hablamos de todo esto? Mentira, chapucería, embustería, fraude, falsedad, que esto es inverosímil, que es absurdo, que es disparatado, que es un desatino. ¿Qué más quiere decir? Todo lo hemos dicho. Hemos gastado las palabras tratando de hacer entender que esta gente lo único que quiere es hacer daño al gobierno, sí, al gobierno, pero mucho más todavía a la democracia. Así que no llame ni al estupor ni a los adjetivos, déjelos ahí y trate de entretenerse con la segunda mañana de las 7:50. Ahora, todo esto que vos estás analizando acertadamente sobre lo que dicen los medios, déjame agregarte que lo usan en potencial. Argentina pasó los 40.000 contagios y levantarían el confinamiento el lunes. ¿Y por qué ese potencial? Vos preguntabas de dónde sacan esta información, por qué plantean que se van a terminar esta etapa de medidas. Porque lo dijo el propio presidente cuando anunció estos 9 días de confinamiento estricto. Cuando Alberto Fernández anunció los 9 días, planteó un cronograma y avisó cómo se iba a seguir sobre el escenario de esta curva de contagios, lo que efectivamente decía hacer el gobierno, que es la autoridad sanitaria nacional para decidir las medidas, no está definido hasta último momento. Cada vez que hubo una etapa de restricciones, de cuarentena, de medidas, etcétera,
hasta último momento se esperó y todos eran suposiciones. Algunas acertaron, otras no acertaron. Es como tirar el papelito al canastero, Víctor Hugo. Le pegan en el borde, tira para afuera, a veces entra, pero en realidad lo que está haciendo la maquinaria mediática, Clarín, es especular en base a lo planteado por el propio presidente. Hay que tener cara, ¿no?, para poner estas tapas de esta manera y con este tono. Toda una declaración política, ¿no?, la del presidente asegurando que después de haber visto cómo funciona Nación, Clarín, TN o Canal 13, quisiera no tenerlos nunca a favor. Es una gran síntesis política que posiciona al gobierno frente a un poder real que busca construir un pensamiento único, porque de eso se tratan los medios. Y en este pensamiento único, la construcción de él es que van manipulando una u otra noticia con un título u otro título para, en todo caso, confundir. El negocio hoy en día de los medios es la confusión. El negocio hoy en día de los medios es la confrontación. Por lo tanto, si un día, como vos decías, Víctor Hugo, arrancaron criticando la cuarentena, ahora buscan decir justo en este momento vas a levantar las medidas. Bueno, porque en el fondo no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo. Lo que importa es sostener una sociedad confundida, fragmentada y que choque entre sí, que dé las disputas internas, que vaya construyendo enemigos entre unos y otros. La confusión, la división y la tensión permanente a partir de los intereses de unos pocos es el rol de los medios. Sin embargo, en medio de los 41.000 casos y 70.000 muertos, más... ¿Jabón antibacterial o hidratante? At Lowe's, your backyard is the place to be for summer reuse. Home to any budget, home to any possibility. Patio offer online only, valid 5/20 through 6/2, while supplies last, U.S. only, excludes Alaska and Hawaii. De jugar con la muerte en plena pandemia. Sin embargo, en medio de los 41.000 casos y 70.000 muertos, más de 70.000, no se detiene la manipulación mediática, no se detiene la mediocridad y el oportunismo político, no se detiene el sálvese quien pueda, no se detienen las falsas discusiones a las que nos empujan. Y todo esto, al tiempo en que las vidas se van una tras otras, habla de que hemos fracasado. Ha fracasado la política. No toda, no quiero generalizar, pero mayoritariamente ha fracasado la política porque olvidó que esta es un instrumento para mejorarle la vida a la gente y no para dificultársela. Porque muchos sectores de la política dejaron de tomar las decisiones a partir de las necesidades del pueblo, a partir de las convicciones, y comenzaron a tomarlas a partir de las encuestas. Porque se los eligió, se los votó para tomar decisiones y no para hacer de estas decisiones una estrategia de campaña. Hemos fracasado como sociedad porque de alguna manera toleramos esto y también porque no supimos correr las contradicciones secundarias, las discusiones secundarias y priorizar la vida. Hicimos de esta pandemia un tiempo en donde desnudar el odio por el otro, en donde desnudar las diferencias por el otro valían más que el cuidado a la vida, porque vos sos K y vos defendés la vacuna, entonces como yo soy anti-K, yo soy antivacuna. Así tan chata, tan baja y tan miserable es la discusión en algunos sectores, y los medios la instalan, la generan, la multiplican. Fracasamos porque en vez de como sociedad poner la energía en una energía común colectiva, preferimos dar estas batallas hoy menores. Y al fin y al cabo entonces terminamos fracasando como humanidad. Porque seguir creyendo que somos en la medida en que tenemos y que para tener hay que pisarle la cabeza al otro, y esta lógica que parece comercial y económica se traslada a lo social, hoy nos firma una sentencia que si algo no cambia, que si no existe un punto de quiebre, esto se multiplica. Y aquí el gobierno puede intentar hasta lo imposible, pero si no hay una sociedad que lo respalda y que da las discusiones de verdad, difícilmente puedan llegar a buen puerto. Y también es una sociedad quien debe exigirle a la política otros ritmos. De los fracasos se sale, sí, claramente se sale, y ahí está siempre la esperanza, pero se va a salir cuando recuperemos la centralidad, la importancia, las urgencias. Si no entendemos que en el otro está
mi libertad, que en el otro está mi salud, que en el otro está mi posibilidad, a esta altura de la humanidad, es porque no entendimos nada. La columna de Fernando Borroni. La mañana. 7:50. Del viernes al jueves en Jumbo, 15% de descuento más 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas